Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernua. Algunas, no muchas, no llega a 5 empresas implantadas navarras en Estados Unidos del sector de renovables, aunque tenemos bastantes en general navarras allí implantadas, pero de otros sectores. Bueno, en definitiva lo que queremos es trasladaros con la ayuda, en este caso Gemma los presentará, pero yo doy una avanzadilla, ¿no? Christopher Rockers de la empresa KPMG. Welcome, Christopher. Y Enrique Bosch, que es director de innovación de Avangrid. Ellos y Gemma se presentarán con más detalle. Vamos a contaros el estado del mercado actualmente. Vamos a incidir un poco en el Inflation Reduction Act porque es vital y es muy relevante. Planes de inversión. Vamos a dedicar un pequeño apartado al tema del hidrógeno. Y, por supuesto, como no puede ser de otra manera, pues bueno, vamos a ver qué oportunidades se pueden presentar para nuestras empresas navarras. Quiero dar también la bienvenida a Raquel Uzqueta. Bienvenida, gracias por estar aquí, y a Marisa Alonso de la empresa Itron. Y bueno, pues ya sin más dilación voy a dar la palabra a Gemma Cortijo, que es la directora ejecutiva de Spain US Chamber of Commerce, que ella va a moderar la mesa. Adelante, Gemma. Muchas gracias. Muchas gracias, Miren. Buenas tardes a todos. Me gustaría agradecer al Gobierno de Navarra su invitación a participar en este evento donde hablaremos del estado actual del sector de las energías renovables en Estados Unidos. Como ya avanzaba Miren, efectivamente, pues uno de los puntos principales a tratar pues es la llamada Ley de Reducción de la Inflación, conocida por sus siglas en inglés como IRA, que se aprobó en el año 2022 y que representa la inversión climática más grande en la historia de los Estados Unidos. También, abundando en lo que ya avanzaba Miren, en esta sesión de hoy se hablará de los planes recientemente anunciados por parte de la administración Biden, por los que se van a destinar 7.000 millones de dólares en la creación de 7 hubs o centros regionales de hidrógeno que estarán distribuidos estratégicamente por toda la geografía del país. Se espera que estos centros regionales de hidrógeno limpio impulsen también, como siempre en este país, importantes inversiones privadas y que generen decenas de miles de puestos de trabajo. Hablaremos también de las oportunidades que ofrece este mercado para las pymes navarras, y para hablar de todos estos temas tenemos a 3 expertos en la materia. Por un lado, Marisa Alonso, socia directora de Enron, y bueno, también nos acompaña, aunque no hablará, pero está con nosotros también Raquel Uzqueta, que es la consejera delegada de la firma. Tenemos a Enrique Bosch, que es director de innovación de Avangrid, con sede en Connecticut, aquí en Estados Unidos, y Christopher Rockers, que es el director general de finanzas corporativas de industrias eléctricas y energías de KPMG, con sede en Denver. Antes de entrar en materia, más que presentarlos yo, me gustaría dar un minuto a cada uno de los panelistas para que vosotros os podáis presentar y también presentar a vuestras empresas pues brevemente, ¿no? Antes de entrar en materia. Me gustaría empezar con Marisa. Marisa, si puedes presentarte a ti brevemente y a la empresa, estaría muy bien. Vale, pues nada, muchas gracias. Lo primero, agradeceros la oportunidad de participar en un evento así y bueno, esperar ser de utilidad y de apoyo a las empresas navarras que quieran dar un pasito adelante en Estados Unidos, ¿no? Bueno, yo llevo más de 20 años dedicándome a la gestión empresarial. Me uní al proyecto de Iron de manera más directa, más intensa, hace un añito. Y estoy pues con Raquel dirigiendo el proceso de crecimiento, de organización y de internacionalización de la compañía, ¿no? ¿A qué se dedica Iron? Bueno, pues Iron se dedica a la instalación, tiene 2 líneas, una es la instalación de parques eólicos y la otra es el mantenimiento y la realización de grandes correctivos. En esta última parte, en la de grandes correctivos, es donde somos realmente especialistas. Nuestro socio fundador, Gonzalo Roncal,
pues como le comentaba antes a Miren, pues estaba ya montando el parque eólico del Perdón, el primero que se hizo en Navarra. Entonces contamos con una dilatada experiencia y conocimiento exhaustivo de, bueno, especialmente de las turbinas, de las tecnologías vinculadas más al grupo Acciona Nordex. Muchísimas gracias, Marisa. Enrique, de Avangrid. Hola, buenas tardes. Soy Enrique Bosch de Avangrid, Iberdrola en Estados Unidos. Tenemos por ahí una presentación donde podemos hablar un poquito más de la empresa, pero bueno, un poquito de mi historia. Yo me vine a Estados Unidos hace ya 12 años, trabajando en una empresa diferente. Me uní a Avangrid hace casi 2 años ahora como director de innovación, con lo cual he pasado por diferentes etapas, ¿no? Y bueno, aquí lo que hago en Avangrid es, como director de innovación, nosotros analizamos las estrategias para nuevas tecnologías en el campo de la renovable, todo tema de baterías, hidrógeno, que vamos a comentar hoy aquí. Y bueno, nuestra función es analizar un poco qué tecnologías o qué nuevas líneas se pueden implementar en la compañía, y luego pues ayudar a todas las líneas de negocio en bueno, cualquier proyecto, tecnología, software o solución que haya por ahí que podamos a implementar en nuestros parques, en nuestras plantas solares, para mejorar eficiencia, mejorar producción y en general pues dar un retorno, ¿no? Enrique, perdóname la interrupción. Christopher, would you mind sharing the presentation? For Enrique's presentation. Perfecto. Pues ya os cuento, si queréis, un poco también de lo que es Avangrid o Iberdrola en Estados Unidos, porque a veces no es fácil, ¿no? Aquí tenemos un poco en paralelo las dos empresas, ¿no? Avangrid es una empresa americana que está, el socio mayoritario es Iberdrola, con más de un 80%, y el resto de las acciones de Avangrid pues están cotizadas en la bolsa americana, ¿no? Somos una empresa que cotiza en la bolsa americana. Para daros una idea, Avangrid es el tercer productor de energía renovable en Estados Unidos por tamaño, y seguimos trabajando. Somos la empresa ahora mismo líder en tema de offshore wind. Estamos desarrollando parques en offshore. El primer parque a escala comercial que se va a realizar o que se está realizando en Estados Unidos es nuestro, se llama Vineyard Wind, y se está desarrollando aquí en la costa de Massachusetts. Y es un parque de un tamaño de 800 megavatios que está ahora mismo en construcción y que va a empezar a dar energía a finales de este año, las primeras turbinas, y en completa operación a final del año que viene, ¿no? Es un hito muy importante para el mercado americano porque somos los primeros que lo estamos haciendo. Y luego, bueno, además de ese parque, que como digo es súper importante, tenemos un pipeline de más de 6 gigavatios de offshore wind en desarrollo en Estados Unidos. A nivel global, la empresa se divide en dos negocios muy diferenciados y muy importantes. Uno es el negocio de redes y otro es el negocio de renovables, ¿no? En el negocio de redes, aquí como se ve en el mapa, tenemos Avangrid opera 8 empresas, 8 utilities que se llaman, que dan servicios de electricidad y gas natural en el Northeast, en la zona de Nueva York, Massachusetts, Connecticut, donde tenemos la oficina principal. Y aquí en esta zona del país operamos 8 utilities, ¿no? Ahí damos servicios de energía, de transmisión y todo esto. En la parte de negocio de renovables, Avangrid opera en 24 estados. Aquí ya estamos por todo Estados Unidos. Tenemos una oficina muy grande en la zona de Portland, Oregón, ahí es donde está la mayoría de la gente de nuestro equipo de renovables. Y bueno, luego los tenemos operando plantas en estos 24 estados y seguimos ampliando, ¿no? La mayor parte del negocio es renovable, y aquí en este mapa pues vemos un poco la distribución, donde tenemos solar, donde tenemos plantas solares, viento. Tenemos una planta únicamente de gas natural que está ubicada en Portland, perdón, en Oregón, y el resto es renovable, ¿no? Si vamos, you can go to the next one, Chris. You bet.
Aquí, pues simplemente es para contaros un poco la historia o el desarrollo de renovable en cuanto a desarrollo renovable que ha tenido la empresa. Ahora mismo, a día de hoy, estamos casi en los 9 gigavatios de renovable. Luego, además, digo, tenemos un ciclo combinado de unos 500 y pico megavatios, pero estamos a punto de llegar a 9 gigavatios. Y en el pipeline, o sea, en los proyectos que tenemos ahora mismo en desarrollo, como Avangrid en Estados Unidos, pues tenemos 24 gigavatios. ¿Y esos 24 gigavatios dónde están? Están en solar, están un poco en todos los sitios. O sea, aquí en esta gráfica se ve, tenemos 4 gigavatios y medio en onshore wind, en viento en onshore. Tenemos los 6 gigavatios que he dicho antes en la parte de offshore. Tenemos un pipeline muy importante de solar, prácticamente la mitad de lo que vamos a desarrollar en los próximos años va a ser solar. Y luego también tenemos un tema de almacenamiento en baterías, que ahora comentaremos con un poco más de detalle después en la presentación, que es muy relevante porque en Estados Unidos se está incentivando mucho y con la penetración de las renovables se hace necesario que está el tema de baterías y almacenamiento de energía. Ahí también tenemos del orden de 2 gigavatios ahora mismo en desarrollo, ¿no? Y bueno, con esto nosotros, como he dicho al principio, somos una parte muy importante de Iberdrola. En los próximos 3 años, a nivel de grupo, tenemos pensado invertir del orden de 22.000 millones de dólares, 22 billion en inglés, de dólares solamente en Estados Unidos. Somos uno de los territorios donde Iberdrola va a desarrollar más inversión y donde se espera más crecimiento, ¿no? Y yo creo que ya con esto paso a Chris. So, Chris, you can go ahead. So thank you all for having me today, Enrique. That was excellent. I apologize. We're talking about the IRA. I'm in the U.S. If you're going to deal with the U.S., a lot of us don't speak Spanish. So I apologize in advance, but hopefully this is helpful. My name is Chris Rockers. I'm a managing director with KPMG Corporate Finance. One of the lead bankers here in the U.S. focused on renewables, energy transition. I joined the firm about 2 years ago as was mentioned, I'm based in Denver, Colorado. KPMG is a global operation, particularly around the renewables market. We've got a very robust team that's been very active in the European market. We've got a very big team that's actually been very active out in the Asia market also. The US has been kind of an anomaly for the rest of the world for quite a while in renewables. We really have not focused very steadily on it for years, but as we're going to discuss today with the passing of the Inflation Reduction Act, it really is supercharging the opportunity for people across the globe to come into the U.S., which has been a colossally underfunded, underinvested renewables market, primarily because we've had a lot of cheap, easy hydrocarbons available to us. As we know with climate change, that is not the path to success long term. So basically within the KPMG energy transition team, we've got mergers and acquisitions. That's where I fall. We've got teams that can help develop strategy, transaction services. Power purchase agreements are a big component of the renewables market here in the United States. And then obviously we are an auditing and tax business. So we've got all those wonderful aspects that come along with us. So wanted to kind of jump right into where we are and what we're seeing in the United States renewables market. I think Enrique and I are going to kind of go back and forth as we kind of go through these slides. I'll give you the high level interpretation of what we're seeing in the marketplace, and then he can provide even better in Spanish for you guys, his interpretation of kind of what Avangrid's seeing as they're deep into this market today. So I think the biggest component and the biggest chart for everybody here to understand and what gets us excited in the renewables transition group here at KPMG is the chart on the lower right hand, where it shows where we're coming from, where most of our power and supply was being developed here in the United States to where it's going. If you look out to 2050, solar and wind are expected to overtake natural gas. Obviously, coal has been on the decline for quite a while. Nuclear is a nice steady line. We consider nuclear a clean energy.
but it is very much a difficult energy to continue to invest in. And then beyond that, we've broken out the renewables breakdown of consumption last year to the main buckets. Wind, as you can see, has been an area of development in the United States for probably the longest period of time. That's a good news and a bad news scenario for people looking to come in and take advantage of the market. We've got a lot of older infrastructure. There's a lot of repowering projects going on with some of the old wind farms that were developed 10 years ago. But a lot of the key good locations for wind development have already been developed. So it's kind of a good thing and a bad thing. I believe, as Enrique was talking about in Avangrid's program, one of the big opportunities is offshore wind in the United States. Right now, we don't really have an offshore wind program. We've got a lot of companies making very big investments in the very early stages of building out our offshore facilities. But today, they're not anywhere close to the rest of the globe. Solar has been a very big market for growth over the last 12 months, and it's forecasted to continue to be a big area of development and growth. And with solar is also most of the new developments, utility scale projects for solar are also bringing to bear a battery storage solution along with it. It just kind of goes well hand in hand. If you're going to build solar, you need some kind of battery storage for when the sun's not out, and you can supplement the energy overall that's being provided to the grid. Utilities in the United States drive a lot of what we do in our power distribution and consumption. Utilities have not been actively investing in their modernization of their grid. But as the time goes on, there's continued more dollars going into this. The long-term effects of this are we are still dealing with a lot of old wires and delivery in the market, but as every new project comes on, they figure out new ways to make the old grid work and then upgrade it on the fly as they can. So let me say something here, Chris. Yeah, please. Spanish, Absolutely. Aquí sí os quería comentar desde el punto de vista de la utility, y una de las cosas que puede llamar mucho la atención es que, bueno, en Estados Unidos la infraestructura de distribución y de transmisión es relativamente antigua. Como se ve un poco en las películas, ¿no? O sea, se ven las torres y claro, aquí cada vez que tenemos una tormenta o hay una tormenta en diferentes zonas, pues se producen apagones y se tarda mucho en... toda la estructura, toda la infraestructura está sobre suelo en vez de bajo suelo, al contrario de como estamos acostumbrados en España, donde no estamos acostumbrados a tener estos apagones que duran días y bueno, esta preparación. Cualquier tecnología, cualquier solución que nos ayude a mejorar la resiliencia y lo reliable, que son estas estructuras de transmisión y distribución, pues son muy importantes. Yo creo que son una oportunidad muy interesante para este mercado, que como digo, tiene una infraestructura relativamente antigua, que sufre de eventos meteorológicos, y nosotros en Avangrid tenemos muchos programas en activo para mejorar resiliencia, para mejorar la infraestructura, buscar, por ejemplo, soluciones que nos anticipen eventos de grandes tormentas, para prepararnos para cuando vamos a tener que salir a solucionarlo. O sea, cualquier solución en ese sentido yo creo que es una oportunidad, y es algo característico del mercado americano que es completamente diferente al mercado español, ¿no? That's it, Chris. Awesome. Excellent. So before the IRA, Inflation Reduction Act, passed here in the United States, there was already a massive push for infrastructure investment. Most of the infrastructure in the United States was built back in the 50s, and we've just been adding bits and pieces to it as it goes. This is a great opportunity for people from outside the United States, like you all in Spain, to bring to bear some of the technologies that you guys have already developed and worked on older or aging infrastructure and bring it to bear in the United States, because we've got plenty of old infrastructure that needs help and software and services that can make it work better and more efficiently. Just here's a couple of examples.
In November of 2021, before the IRA passed, which was in 2022 in August, there was already a $1.2 trillion infrastructure package that was passed and went through in the United States. The thing with rules, laws, and packages like this that go through the government in the United States, it takes a while from the time it passes to it actually being allocated and then deployed and being put into service in the US. I would say this one that happened in 2021 is just now starting to see the fruits of the labor and actually seeing some of this cash get in. Some of these grid flexibility, grid enhancements, and research dollars are spent, which is important because as we kind of continue to talk about the Inflation Reduction Act, there's a lot more money and a lot more projects coming behind this. And if you don't have a stable grid and you don't have kind of the cornerstone laid, it's going to be a really messy transition going forward. So this is not too dissimilar from Enrique's map in that you can see where a lot of the new activity and what the new activity is expected to come online here in the United States. You're obviously not seeing any new coal plants. There's a handful of natural gas, but that usually is associated with some of these other renewable projects that are intermittent power. But clearly, solar is the dominant new projects coming online in the next 2 years. But you do see wind projects that are continuing to be developed. The economics for wind still work well in the United States. And frankly, a lot of the wind projects, just like the solar projects, the new ones, are also bringing battery storage to bear along with them, so that it's a more consistent energy production facility over the long term. So I know there's a lot of wind emphasis in this part of Spain, so we wanted to make sure to hit on some of the wind activity and the growth in the wind deployment here. Onshore land-based wind has obviously been the bulk of what's been developed in the United States. The offshore programs, we've got 40 gigawatts listed here. I think the Biden team would like to see 30 gigawatts by 2030. That may be dragged out a little bit longer than expected. There's some inflation and cost increases that have happened that are making the offshore wind in the US not working mathematically as well as it will. That will solve itself, and the sooner and the more active you are communicating and talking to these groups developing the offshore wind, the better position you're going to be as a group with either technology or other services to bring to bear to be positioned to help them as they do deploy over time. The nice kind of cumulative U.S. capacity of wind line here shows that we are on a steady incline. We've not seen any wind capacity other than for repowering come down, and the expectation is we're going to continue to see wind development, maybe more solar in the short term as it catches up to wind as an overall generator here in the States. But wind is not going anywhere anytime soon. And, you know, the states where it blows the most are in the central United States, Texas, Oklahoma, Kansas. That's where you're going to see a lot of the wind development continue to happen. It's just where the infrastructure is. And where the wind blows is the best place to put wind turbines. The solar market, this one you can see from the 2022 line here of historical generation by solar to what we're going to have happen even to 2030 or to 2050. This is clearly a very big emphasis and very exciting deployment of capital around solar projects. It has a lot to do with there's not been as many of these developed, so there's a lot more very good prime areas to put solar installations in. The decrease in the cost of solar panels, plus as we get to the IRA, you'll see the incentivizing of manufacturing here domestically will continue to incentivize more solar production, more solar plants in the near term. And with both battery storage is being driven by both wind and solar facilities. This is a obvious add-on for both all renewable power generation because of the intermittent nature of those power generation.
This just kind of highlights the massive amount that's come on even in the last 2 years, and that was before the large incentive programs that are just now starting to really take effect in the United States. Chris, let me provide a little bit of our perspective from a utility for solar, wind, and the battery storage. Bueno, pues básicamente por aportar un poco también aquí en la perspectiva de una empresa como nosotros en solar, en wind y en almacenamiento de baterías. En viento ya he mencionado que Avangrid se está centrando mucho en temas de offshore. En temas de offshore también, Chris lo ha dicho muy brevemente, pero es verdad que por temas de supply chain, de suministros, de inflación, alta inflación, pues ha habido retrasos y ha habido contratos que se han tenido que renegociar o se han intentado renegociar y algunos de ellos se han cancelado. Nosotros mismos hemos tenido que cancelar un par de contratos en el Northeast con la idea de ahora volver otra vez a aplicar y volver otra vez a ofertar para llevarnos el contrato. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué es lo que ocurre en general en el offshore en Estados Unidos? El offshore en Estados Unidos es muy difícil de desarrollar, más difícil que en Europa. Los tiempos son más largos. Para haceros una idea, pues desde el momento que te haces con una zona, con el lease que se llama, hasta que tienes la planta construida y operando, pueden pasar fácilmente 8, 9 y 10 años, mientras que en Europa, pues por lo menos son 3 años menos. El tema de permitting aquí es bastante largo, estudio de impacto ambiental, todo el tema de los pescadores es bastante complicado. Y el problema que tiene, o la dificultad que tienen los contratos de offshore wind, que son contratos a muy largo plazo. Es decir, tú empiezas a desarrollar un proyecto hoy que no vas a tener operación hasta dentro de 9 años, por lo cual los contratos no los puedes tener negociados en el año cero. Entonces, lo que ha ocurrido es que con todo el tema de COVID han subido mucho la inflación en Estados Unidos, bueno, ha subido en todo el mundo, pero en Estados Unidos en particular. Hay problemas de suministro. Y eso ha hecho que los plazos también de los montajes, el offshore wind en particular es un sector donde los plazos son críticos, mucho más que en onshore. Un retraso en una parte de un proyecto te penaliza muchísimo, ¿no? Y eso nos ha pasado a todos los desarrolladores de offshore wind. Nosotros el proyecto de Vineyard Wind, como ya lo teníamos negociado y cerrado los contratos, pues lo hemos podido mantener, pero los proyectos que estaban en unas fases previas de desarrollo pues han sufrido y esos contratos a los precios que estaban contratados con la entidad, con el Estado, pues no eran viables, ¿no? Y como digo, hay muchos contratos que se están renegociando y que, bueno, yo lo veo un poco pensando en el medio largo plazo, creo que esto, pues al final la tecnología funciona bien. En el Northeast es donde más capacity factor hay de todo Estados Unidos, son factores de operación por encima del 50%. Son aguas poco profundas, con lo cual la tecnología ya está desarrollada y es viable. Y lo que esperamos es que en el Northeast y la zona atlántica se desarrollen muy rápido. En la otra costa tenemos aguas profundas, allí es el floating, el offshore wind flotante, y eso llevará algo más de tiempo, ¿no? Esa es un área de wind donde nos vamos a desarrollar. La otra es en el onshore, en tierra. Ahí, como ha dicho Chris, hay muchas zonas que ya tienen la wind farm montada, instalada. Mucho va a venir por tema de repowering. O sea, del orden del 20% de lo que está montado en Estados Unidos se va a hacer un repowering, que es simplemente pues aumentar el diámetro de las palas, cambiar algunos componentes de las plantas y aumentar la potencia final. Además, ahora lo comentará Chris, pero el IRA, te da también con unos condicionantes, con una serie de normas, también calificas para esa zona, esa actividad de repowering y también te incentiva de alguna forma, ¿no? En la parte de solar es donde más crecimiento va a haber de toda la parte de renovables en los próximos años. Nosotros en ese sentido tenemos proyectos por todos los estados, ahí no se discrimina, o por supuesto hay muchos estados que son más pro renovables como California, o lo han sido, pero ahí en general
el desarrollo va a ser completamente a nivel global de Estados Unidos, ¿no? Y luego el tema de baterías, pues un tema muy interesante. La batería es algo que, como veis en esta gráfica, el crecimiento ha sido mínimo hasta el año 2020 y a partir de ahí pues está empezando a ser algo exponencial. A finales de este año deberíamos tener del orden de 15 gigavatios de baterías instalados y en operación en Estados Unidos. Y ese número se va a incrementar exponencialmente. Para que os hagáis una idea, hasta 2050 el ratio de crecimiento anual es del orden del 15%, por encima de solar, por encima de wind. O sea que en el tema de las baterías hay una oportunidad muy evidente. También está incentivado por el IRA, también dan una serie de tax credit que ahora explicará Chris, y es una actividad fundamental. La dificultad en el tema de baterías es que cada estado es un universo, cada estado tiene una forma diferente de gestionar las revenue streams, o sea, los ingresos que esa batería va a tener, por tema de auxiliares, por tema de capacidad. Cada estado es diferente y cada uso es diferente y hay que tener un conocimiento muy exacto en cada proyecto, ¿no? Eh, para que os hagáis una idea, en el año 2030 se espera que haya más de 100 gigavatios de batería instalado, con lo cual, y sea algo equivalente o incluso superior a los números de wind, ¿no? De viento. Y poco más, yo creo que en 5 minutos eso es un poco un overview de lo que Avangrid planea hacer tanto en viento como en solar y como en baterías. Y luego ya comentaré un poco más el tema del hidrógeno. So Chris, you want to go ahead and go with the IRA, please? Thank You bet. Thank you. So let's talk about the Inflation Reduction Act. This Inflation Reduction Act passed in August of 2022. It was the whole idea behind it was sending more and incentivizing more domestic U.S. production of equipment and technology for renewables, plus continuing to add incentives to build out additional power generation capacity here in the United States. It's been in all aspects a huge success, and it's caused a lot of activity and renewed excitement about the renewables and projects in the United States. But with it has also come some new dynamics that everybody who's looking to come into the United States and make some investments, like you all, should really kind of have a good understanding for it. So I guess the big numbers are really what is most important for people that are looking to enter the United States market. Basically, this is an estimate that an investment bank came up with right after the act passed, that there's going to be approximately over the next 10 years an additional $3.5 trillion worth of investment in the United States. You can see just the scale of the pre-IRA, where the money and where deployment was going, and then post-IRA. Wind and solar are clearly the biggest beneficiaries of this. Hydrogen is a newer area for the United States. We're going to talk about it later in our presentation. The U.S. has been behind the rest of the world for quite a while on hydrogen and its usage in the power solution. But that is hopefully going to change with continued investment and setting up here in the United States, driven by the IRA law itself. The other area that is seeing a lot of incentivization and investment is carbon capture sequestration. This is a new play again in the United States. We've been doing carbon injection for hydrocarbon production for a long time in the U.S., but now we're going into the permanent storage model, and that is where we see a lot of new developments and new projects coming on board. And basically, none of those carbon capture projects make sense without credits that are generated and then transferable via the IRA. So, as you guys are probably all aware, but it's a little different than everywhere else in the world. In the United States, without tax incentives designed into the project itself, renewable development would not happen. So we've had for a long time before the IRA a
what they call tax equity structure, where there were tax incentives and ability to add a new tranche of capital to projects on top of debt and equity, which allowed the returns on the projects to get to a level where people are at least competitive with fossil fuels and would make sense to make investment into this. With the IRA, we're basically taking the existing infrastructure of tax incentives for renewable development in the United States and adding a whole new component that's bringing in more investors, primarily corporate investors, that can take advantage of tax transferability credits that are being generated by these different industries here domestically. So the way that we looked at this and came up with who's going to benefit the most from IRA investment and IRA incentives, obviously solar and onshore wind are going to do well, but really the biggest beneficiaries, just because prior to the IRA there wasn't a lot of incentive, was with hydrogen. Prior to the IRA, hydrogen had always been kind of used for fertilizer development and manufacturing in the United States, maybe some other specific power generation projects. Going forward, it is now seen as a potential fuel for lots of different industries and power generation. And the incentives in the IRA are really going to help supercharge that and cut the costs per megawatt going forward. All right, so here are kind of some very high level new credits that were put into the IRA that weren't there before. There still is the traditional, they call it a ITC, incentivized tax credit for new projects, but now they've also created production tax credits and tax credits that help with new technology development in the United States. Battery storage systems prior to the IRA were not eligible for tax credits. They are now eligible for tax credits. Electric vehicles were also added. There were state incentives, but now there's large scale federal incentives for EV charging stations and infrastructure investment. Renewable energy gas. So think about your biomethane. That was always had a tax incentive scheme behind it here domestically. Now it has been increased and codified. And then other additional credits, waste to fuel, carbon capture, and biofuels also now are increasing their ability to take advantage of tax incentives in the United States. So this is, I do work at an accounting firm, so and tax firm, so I have to give you the list. You know, some of the key elements for these new projects are the PTCs. So these would be the 45 credits. They actually have a 10-year length to them. One of the issues historically with project development in the United States is we would have ITC incentive tax credits, but every 2 years they would come up for renewal. If you have to get anything renewed through the government every 2 years, you're in for a fight basically every 18 months. They would usually get passed and get renewed, no problem. But with this Inflation Reduction Act, what we've done is we've basically said, all right, over the next 10 years, barring some kind of new law change or argument in the Congress here, we are going to put these in law, and as long as you start them, even if it changes, you should be grandfathered in. Some of the other elements that are very critical to these really being embraced in the United States is if you go to the second to the last column, the transferability element. So this is the ability for, say you are a solar or wind developer, you've got a big project, your project is going to
lose money via depreciation or other investments for the next 5 or 6 years, but you're also creating tax benefits that you probably won't see the benefit of. You can sell those benefits now to a corporation, and then they can use them for any federal taxes that they would be owed. It allows the developer to get more money quicker to redeploy and build more projects. And then it allows the taxpayer to indirectly, via making their payment to the federal government, instead making their payment to the developer, invest in the acceleration of the renewables market in the United States. Some of these tax credits, if you go down to the ones on the lower, the last column, this is another new element, a direct pay element to these credits. If you do not want to sell your credits, or if you were to sell your credits, you're probably going to sell them at a slight discount. So say you have $100 of credits, a buyer would be willing to pay you $90 for those credits. They would be able to use all $100 on their tax payment. But because the time value of money is important to the developer, they've now got more money today than they had before that they can redeploy other places. And the tax buyer can then make their payment today based on their purchasing your credits. There is an alternative for some of these, which is you can submit to the U.S. government that you generated this credit, and they will, over time, probably in a matter of months, look at it, review it, say, yes, you did generate this credit. Here's your full dollar payment for those credits. This is a new element to the United States tax code. They're still working out the kinks, but it does provide a way for additional cash flows to be generated by businesses that are creating tax benefits that are not necessarily going to be used by that business for a while. From an outside the country aspect, you could basically go through all these credits, in any one of these areas where there's new incentives is going to be a lot of additional new capital deployed. If you've got products or services that match these credits, know that the United States is probably not as up to speed as what you guys are up to speed in Europe. And your technology and your skill sets are going to bring to bear probably an accelerated fashion and really play well in the U.S. market, as opposed to as we kind of fumble along here in the States. There are some tweaks in the tax code. We can't make it real easy in the United States. It has to have some hardships involved. There's a base credit that you get just for building a plant or utility scale facility in the United States. But then if you do a couple special things or track a couple additional pieces, so you can go from a 6% credit up to about 40% credit if you use prevailing wage, which basically means you pay a fair wage based on the region that you're operating in to all your workers, and that you also have an apprentice program in place to help train additional new workers. This is all things that you can be monitoring and going to have to make records of as you're doing them, but that can take your credit from 6% to 30%. There's other adders that can add more credits to you, including if you use domestic U.S. manufactured content for your facilities, that's another adder. And then on top of that, there's some other adders based on where you put your facility. If you maybe go into an area of the country that has a lot of coal development historically, and you build a solar farm or a wind farm, there's additional incentives because now you're bringing clean energy to a part of the country that didn't traditionally have clean energy. We've got great tax people that could probably talk to you for hours about these different credits and how to go through them, but just know that these are there, and they are creating incentives to, for example, the domestic content incentive here. That is one of the main drivers for a lot of the new solar manufacturing facilities that are being built in the United States, as opposed to being built in China or other countries.
the battery storage, the battery and EV charging incentives and credits. That is leading to a lot of development of battery facilities in the United States because they can either get the credit or pass the cost, the credit savings along to the ultimate buyer. So these are things to think about. I can say we have been talking and working with lots of people building these plants in the United States, where expertise from outside the country could come to bear in the United States is we don't have necessarily the technology. We will build the factory and build the plant, but a lot of these plants are looking for technology or solar technology or battery technology companies outside the United States to partner with and leverage their expertise and their ability and knowledge in a local factory here in the United States. We are seeing a lot of international investors come to the United States and make investments. Qcells is building a very big solar plant down in the southeastern United States. Others, battery manufacturers are coming to the United States. It doesn't matter if you're a foreign company, as long as you're doing and hiring and building in the United States, you can take advantage of these incentives in the IRA. Any IRA topics you want to hit, Enrique? Not really. I mean, I can explain whatever the remaining time that we have. I can comment on hydrogen and maybe a little bit of the tax credit. That's fine. Thank you, Chris. Venga, muy bien, pues os cuento en los 5 minutos que nos quedan un poco el tema del hidrógeno, que yo creo que es interesante. Chris, maybe you can go to the next slide and I'll be back to this one because this is what, yeah. Esto es el tema del hidrógeno. Se ha definido aquí como lo que se llama los hubs de hidrógeno, ¿no? Y se ha definido una especie como de competición a nivel federal de construir diferentes hubs en toda la geografía americana. Se define como hubs centros industriales donde se produce, transporta y consume el hidrógeno, ¿no? Y en esta pantalla de aquí pues veis diferentes formas, ¿no? Diferentes formas de producir el hidrógeno, con renovable, con nuclear, a través de combustibles fósiles con captura de CO2, se puede transportar, se puede almacenar, incluso hay una parte de, bueno, transportar a otros países, ¿no? Eso es todo el ecosistema de productores, transporte, infraestructura y usos finales, ¿no? Usos finales que pueden ser desde los tradicionales de industriales, amoníaco, fertilizantes, hasta otros más novedosos como el tema de movilidad o el tema de hydrogen to power, ¿no? Chris, you go to the next one, please. En esta de aquí, en esta diapositiva de aquí, lo que explicamos un poco en qué consiste el programa federal del DOE de los hubs. Básicamente, ellos pusieron en juego unos 8, al final han sido 7.000 millones de dólares para iniciar entre 6 y 10 de estos hubs o de estos centros de hidrógeno. Al final han dado 7 han sido los hubs premiados. Y básicamente cada hub se ha llevado del orden de 1.000 millones. No, aunque la cifra puede ser muy, muy elevada o muy escandalosa, luego el requerimiento es que esos 1.000 millones tienen que suponer al menos el 50%, perdón, como mínimo el 50% de toda la inversión que se lleva a ese hub. La realidad es que los hubs son mucho más grandes y al final, pues para que os hagáis una idea, si el DOE te está dando 1.000 millones, es porque la inversión privada en ese hub es del orden de 10.000 millones, ¿vale? Entonces, al final, hay una especie como de 10% que viene, del orden del 10% que viene dinero federal y el resto es inversión privada, ¿no? El programa está compuesto o se va a realizar en 4 fases muy diferenciadas, ¿no? Ahí están puestas las fase de detalle, fase de permitting, construcción y operación. Cada una de las fases tiene hitos de go, no go, o sea, el DOE durante todas estas fases te va evaluando y cuando llega al final de la fase te evalúa finalmente y te dice si continúas o no continúas y por tanto el funding que ellos te dan se corta o no se corta, ¿no? Es un proceso largo, es un proceso que va a durar entre 8, 10, 12 años, depende de cada uno de los hubs y es bastante complejo, ¿no? Chris, if you want to go back to the first slide of the hydrogen hubs, thank you.
Este es el mapa de cómo han quedado finalmente los hubs seleccionados, ¿no? Tenemos 7 hubs distribuidos por toda la geografía. Perdón. Inicialmente hubo 79 propuestas de hidrógeno, al final se ha quedado en 7. Había una serie de requerimientos por tecnologías, por regiones, por usos finales, con lo cual es un proceso competitivo, pero hasta cierto punto había como diferentes escalones o diferentes características, ¿no? Es decir, tenía, por ejemplo, que haber uno que fuese solamente de hidrógeno a partir de renovables, tenía que haber uno que fuese de hidrógeno producido con nuclear, tenía que haber uno producido con hidrógeno que sea a partir de steam methane reforming y captura de CO2. Tenéis que tener en cuenta que al final Estados Unidos es un país de gas natural, con lo cual las soluciones que incorporan combustibles fósiles más captura de CO2 pues se incentivan también por parte del Estado, ¿no? Y bueno, hay un componente aquí que es el tema del Justice for y todo el tema de que estos proyectos tienen que desarrollarse de una forma muy local, incentivando las economías locales, incluso el dinero o el funding que pone el DOE tiene que volver a crear un impacto positivo en las comunidades locales. Todo eso está muy controlado. Lo bueno de estos programas, este es uno de ellos, hay muchos otros en redes y en otros sitios y en otras aplicaciones. Lo bueno de estos programas, además del funding, que está muy bien, es que crean una estructura y unas condiciones muy claras para la inversión privada, con lo cual a la hora de alcanzar FID, Final Investment Decision, empresas como nosotros tenemos muy claro cuáles son las reglas del juego en los próximos años, ¿no? Y por finalizar un poco, tenemos lo que son los grants, los funding que el DOE está dando, como este que vemos del hydrogen. Y luego tenemos el IRA, que son estos programas que te dan, no son competitivos, es decir, simplemente por construir una planta de hidrógeno o por construir una planta solar, pues tienes la opción de recibir un tax credit en la inversión, que normalmente es el 30%, o en la producción, que para que os hagáis una idea, pues son del orden de $27 el megavatio, y ya depende un poco de las características de la instalación, el solar, el wind, o si el factor de operación, pues te va a interesar más y con un tipo o con otro, ¿vale? Y bueno, yo creo que con eso creo que concluimos la parte de la presentación. Chris, I'm finishing this. I don't know if anyone has any questions, or Gemma, if you want to make a Enrique, comment. si te parece, porque ya estamos con el tiempo muy ajustado, os agradezco, thank you Chris, thank you Enrique, por esta parte de la presentación. Y si os parece, como abriremos una ronda de preguntas al terminar la sesión, pues nos esperamos a ellas para ver si hay alguna pregunta de este o de los otros temas que habéis incluido. Chris, maybe you can stop sharing the presentation. Y vamos ahora a iniciar, bueno, pues darles las gracias a Avangrid y KPMG por cubrir estos puntos que estaban establecidos en la agenda de la convocatoria de forma tan extensa y tan detallada. Y ahora nos gustaría mantener un diálogo con Marisa Alonso de Enron sobre la experiencia de la compañía en Estados Unidos. Marisa, como pyme, pues muchas empresas de la audiencia se pueden ver reflejadas en la trayectoria de Enron aquí en este país. Entonces, por esta razón me gustaría preguntarte, bueno, pues un poco cómo llegasteis a Estados Unidos y cuáles son vuestros planes en este mercado. Vale, muchas gracias, Gemma. Bueno, pues a ver, Enron es una empresa que se constituyó en 2012, pero las personas que la constituyeron vienen con una experiencia pues de más años en el sector sobre todo en la parte de eólico, ¿no? Nosotros estamos especializados, tenemos las dos líneas de negocio, una que es instalación de parques eólicos, pero realmente nuestro core viene más en la parte de la realización de mantenimientos ordinarios y sobre todo grandes correctivos, entendiendo por grandes correctivos pues cuando hay problemas en las turbinas, con las palas, con las multiplicadoras, con los rotas lentos, etc. No son movimientos delicados. Entonces,
Desde que se constituyó la empresa, nosotros estamos más vinculados a las tecnologías del grupo Acciona Nordes que a otras tecnologías. Hemos trabajado también algo con Vestas, algo con Gamesa, pero sobre todo, digamos que las que más conocemos son las del grupo Nordes Acciona, ¿no? Y venimos trabajando con ellos pues muy de la mano, tanto en la parte de, bueno, cuando hay problemas, ¿no? Al final entran muchos elementos. Entran las subcontratas que llevamos a cabo la mano de obra, pero también trabajamos codo con las ingenierías que están viendo por qué se generan ese tipo de problemas, ¿no? Entonces, la verdad es que tenemos una relación especial con estas empresas. Y ya hace bastantes años, cuando ellos llegaron a Estados Unidos, pues empezaron a tener problemas y nos animaron a poner un pie allí, ¿no? Entonces, nuestro aterrizaje en Estados Unidos fue cómodo, fue suave, ¿no? Porque realmente empezamos a estar allí prácticamente estando en casa o estando con los partners que teníamos en casa y trabajando pues muy de la mano. Empezamos a trabajar allí en el 2019, sí que es verdad que luego, bueno, pues pasamos esta etapa un poco complicada en medio y bueno, y seguimos trabajando, ¿no? En la parte buena, lo que os digo, un aterrizaje muy tranquilo, confortable. En la parte no tan buena igual, bueno, pues que al final al ir de la mano de un cliente también estás muy dependiente de ese cliente, ¿no? Con lo cual es algo que te puede venir bien en un momento concreto, pero es algo que con vocación de permanencia pues hay que equilibrar con tiempo. Eso es. Y en base a tu experiencia en Estados Unidos, ¿qué consejos tenéis para las pymes que deseen abordar este mercado y cuáles son pues, los principales desafíos y oportunidades que las empresas pueden encontrar en Estados Unidos? Para mí, el principal aprendizaje, lo principal a tener en cuenta es que desaprendan cómo se hacen las cosas aquí. O sea, que no tengan en cuenta absolutamente nada de cómo funcionamos aquí, porque culturalmente es totalmente diferente, no tiene absolutamente nada que ver. Que se apoyen en personas, pues eso, que les puedan ayudar, que sean expertas, que conozcan el mercado. A nosotros, la verdad es que vosotros nos habéis ayudado mucho. O sea, lo primero que hemos hecho cuando nos hemos planteado, primero antes de eso, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, bueno, pues es el cliente el que nos anima. Bueno, aunque te anime el cliente, yo creo que es bueno hacer un buen análisis para ver qué implicaciones tiene eso para ti, ¿no? Que conozcas el mercado de primera mano. El potencial del mercado americano está, bueno, fuera de discusión, no creo que merezca mucho la pena hablar de eso, pero sí que no solamente es el mercado, ¿no? O sea, el tamaño del mercado es inmenso y las posibilidades también, pero te tienes que adaptar y tienes que ser americano. Si quieres competir en América, tienes que ser americano, no puedes ser español, ¿no? En un momento concreto te puede valer, pero realmente no te va a llevar a ningún éxito. ¿No? Tienes que pensar como piensa un americano y tienes que actuar como actúa un americano. Te tienes que rodear de los mismos equipos que se rodea un americano. Eso para una pyme también es un hándicap, porque estamos hablando de tarifas que no tienen absolutamente nada que ver y de servicios que no tienen absolutamente nada que ver. Entonces es importante partir de esa base, ¿no? O sea, de cuando hacemos las cosas, tener claro qué queremos hacer o a dónde queremos llegar. Luego, para las empresas americanas, cuando tú te presentas, pues te dicen con quién has trabajado y quién eres tú, ¿no? Tu carta de presentación. Hace falta, en ese sentido, pues pensar en grande. No tiene nada que ver, quiero decir, insisto mucho en esto porque nosotros somos una pyme y venimos de un mercado chiquitito y venimos a hacer las cosas poquito a poquito. Y quizá lo que más nos está costando es ese gran juego, ¿no? Ese cambio, ese concepto cultural de cómo tenemos que hacer las cosas. Y luego eso, conocer que es muy distinto. Tú aquí dices, bueno, ingresos, gastos y empiezas a tipificar, ¿no? Los gastos o los riesgos. Allí tienes, pero son distintos. Son los mismos, pero de diferente manera. Y es importante conocerlo a priori. Muy bien. Pues Marisa, muchísimas gracias por acompañarnos hoy y contarnos vuestra experiencia. Miren, pues con la intervención de Erron damos por concluida la parte de la presentación, así que te doy paso para que puedas trasladarles las preguntas de la audiencia. Muy bien, pues muchas gracias, Gemma. Gracias, Chris. Bueno, a todos y todas. Vamos a ver si tenemos alguna pregunta. Podéis bien levantar la mano o podéis lanzar la pregunta por el chat. Así que venga, animaos y preguntad. Yo, mientras tanto, si me permitís, me gustaría preguntarle a Marisa, porque dices, claro, lo dices, pero
La cultura es diferente, evidentemente, las tarifas son diferentes, la cuenta de ingresos y gastos y riesgos es diferente. Danos algún detalle más, ponnos algún ejemplo concreto que yo creo que lo agradecerán las empresas. A ver, para hacer cualquier tipo de movimiento es todo más estructurado de lo que estamos aquí, ¿no? O sea, yo creo que cuando aquí hablas de servicios de consultoría, en general, cada vez más igual se van acogiendo de mejor gana, pero generalmente se asocia mucho a perder tiempo, ¿no? O a ralentizar. En Estados Unidos es prácticamente imposible hacer nada si no vas de la mano de un experto, de un consultor, de un asesor que te lleve en la materia, ¿no? Entonces, un abogado, o sea, cosas que nosotros aquí realmente, en general, yo creo que a mí me cuesta mucho, quizá también el enfoque pyme, ¿no? Que tenemos, que al final somos un poco cocinillas y le damos un poco a todo, ¿no? Allí no, o sea, por ejemplo, nosotros ahora mismo aquí tenemos nuestros sistemas de calidad, de seguridad, es un ejemplo el último que tenemos, ¿no? Y tenemos nuestros estándares, funcionan perfectamente. Bueno, pues para trasladarlos allí no vale con nuestra traslación, tiene que hacerlo un experto que está certificado y que por eso pues te cobra, ¿no? Te emite un informe y en el que tú complementas y tal. Y cuando luego tú ves ese informe dices, a ver, pero si es lo que tengo en España. Sí, pero no vale. O sea, Vale. es lo que tengo en España, tiene sus particularidades, ¿eh? Pero Sí. sí que, no sé, pues temas, por ejemplo, a nivel legal es distinto, a nivel de seguros. La concepción de cómo funcionan los seguros en Estados Unidos y cómo funcionan los seguros aquí también es diferente. Las formas de coberturas, los riesgos. A nivel de los temas de visados también condicionan bastante cómo están tus técnicos. O sea, al final son elementos, para mí quizá lo que más nos está costando es toda la parte relacionada con personas, que de hecho nos hemos apoyado en una empresa externa para que nos ayude en toda la gestión de las personas y de las implicaciones que se obtiene con las autoridades. Ajá. Y luego son los requerimientos y los aspectos legales, ¿no? Y los que hay mucha reglamentación, especialmente en nuestro sector. Yo creo que aparte en la parte de las turbinas, por el importe, el impacto que tenemos en todos los temas, es especialmente complejo en ese sentido, a nivel legal, a nivel de administración. Bueno, pues es muy interesante lo que dices. Sí, esa concreción yo creo que viene muy bien. Yo creo que no hay preguntas, pero de momento, sí. Pregunta Jaime Ruiz. Creo que es Jaime, si no me equivoco. Sí, Jaime Ruiz. Gracias por la información. Dice, en relación con el IRA y el DOE, ¿cómo es el proceso de presentar el proyecto para recibir la financiación? ¿Cuánto se puede demorar? ¿Hay empresas que apoyen en este aspecto o son los propios abogados? No sé si Esa pregunta Enrique o quizás, Cris. claro, sería para Cris, ¿no? O Enrique, Sí. igual tú puedes comentar algo al respecto. Yo puedo comentar un poco nuestra experiencia. A ver, todos estos programas del DOE, ellos sacan un FOA que se llama, una Funding Opportunity Announcement, donde hay unos requerimientos para los que puedan aplicar. Requerimientos muchas veces, pues simplemente que sea una empresa non-profit o que sea una empresa profit, que sea una empresa americana o no lo sea. O sea, ahí depende un poco lo que se puede presentar. Normalmente la aplicación la presenta una persona, una empresa liderando un consorcio o una empresa única. Los procesos son largos, bueno, largos depende, ¿no? Hay procesos desde que normalmente tú entregas un concept paper que se llama, que es un documento muy pequeñito con tu proyecto. Eso pueden evaluarlo a lo mejor en cuestión de semanas, a lo mejor en 6 semanas, 8 semanas te manda el DOE una notificación y te dice, muy bien, me gusta, preséntame la aplicación completa, o te dice, mira, no me la presentes porque no va por buen camino. Para presentar la aplicación completa normalmente dan unos 3 meses o así, es bastante intenso, hay que generar muchos documentos y ahí sí hay empresas consultoras que nos asesoran y que nos ayudan a crear toda esa documentación porque es bastante extensa, ¿no? Luego eso se presenta y hay un proceso de evaluación que depende del programa, puede durar varios meses, 3, 4, 5 meses. Después de esos meses, el DOE notifica quiénes son en principio, los pre-ganadores.
y luego se sienta a negociar con ese listado de empresas las condiciones de ese grant, ¿no? Y ese periodo de negociación dura como unos 3 meses y ya finalmente se firma un contrato. Como digo, es un proceso bastante extenso si lo miras en la totalidad, pero está bastante estructurado. Es un poco también lo que decía Marisa, como todas las cosas que se hacen en Estados Unidos, está bastante estructurado, hay mucho orden, hay muchas etapas, go o no go, y bueno, es bastante claro en ese sentido. Y respecto al IRA, igual Chris nos... Would you mind telling us, or because there is a question from a person in the audience about how to benefit from the IRA? How could a company request those tax credits? How can a company participate in the IRA? So the key, oh, can you hear me? Yes, it's okay. Yes, The key to participate in the United States and benefit from the IRA is to actually make either an investment or physically set up an operation in the United States. If you do that, it doesn't matter where the company is headquartered, but that is the critical component to generating either a tax credit that you can use as transferability to benefit from Department of Energy loans that were part of the IRA program that are incentivizing and really going to be used for the hydrogen hub solutions. But the critical component and the whole idea behind the IRA was to incentivize investments in the United States. It doesn't matter where the company or the technology comes from, as long as it happens and is being built or manufactured or developed or used in the United States, you as a company, even in Spain, would be highly likely to benefit deeply from the IRA. So, I don't know, Jaime, is it okay? You need more, ¿necesitas más información o is it okay? Gracias, Enrique. It's clear, thank you. Okay. No sé si tenemos más preguntas. Comentar que vamos a compartir esta presentación, ¿de acuerdo? Con la audiencia. Sí, todo eso lo compartiremos. A mí me gustaría decir también que para todas las consultas o dudas concretas o incluso servicios que necesitéis en destino para este tema, contamos con la propia cámara representada aquí por Gemma, que nos apoya en el mercado. Y también tenemos otros servicios de preparación, de consulta, de temas legales o apoyo para beneficiarse del IRA, que podemos trabajarlo a través de los servicios nuestros de NAEX Destino. A mí lo que siempre me preocupa de estas sesiones, o el objetivo siempre que nos planteamos, es que se visualicen oportunidades para las pymes navarras. Entonces, muy bien, que hemos colgado la web, perfecto, gracias. Entonces, sí que parece que es evidente que para beneficiarse del IRA hay que tener una sede en Estados Unidos, ¿no? Eso parece claro. I mean, it's clear that if you want to benefit from Inflation Reduction Act, you have to have a facility there in the United States. That's clear. Anyway, that facility or that company that it's going to build or to invest there can buy services or technologies abroad. That's what you mean when you say that you can buy abroad, and it's no matter where that company comes from. That's what you just said. So that's it. So for our companies here in Navarra, with most of them are not big at all, that's one possibility, clear possibility. And another one, of course, would be to be there, invest, and so on. So anyway, it is clear that they need consultant advice, no? Or legal advice, and so that's what Marisa said. No sé si...
yo creo que esto es lo más importante, ¿no? Que nuestras empresas vean, ¿no? Enrique, no sé si quieres añadir algo más, o Marisa. Y a ver, yo diría que es muy importante, o sea, empresas pequeñas que vengan de España o de Navarra en particular, yo creo que lo importante muchas veces es las conexiones, venir de la mano de una empresa más grande, que tenga más experiencia. Es muy importante estar en el mercado americano de verdad, o sea, no ser tímido, por eso es muy importante analizar la estrategia que quiere hacer la empresa en el largo plazo. El mercado americano no te va a dar un retorno rápido y abundante. Tienes que estar aquí, tienes que ser muy americano, tienes que rodearte de americanos, los procesos son diferentes. En ese sentido yo lo veo como como una apuesta más a largo plazo, medio y largo plazo, más que oportunista. Es verdad que ahora es la tormenta perfecta. Yo creo que ahora es un buen momento por nivel de inversiones en renovables. Cualquier compañía que esté en ese sector, bien suministrando equipos o desarrollando proyectos o soluciones, pues yo creo que el mercado americano es súper atractivo en general, ¿no? Ujú. Muy bien, pues yo no tengo o no veo aquí más preguntas, con lo cual, Gemma, yo creo que podemos concluir. Muchísimas gracias, Christopher. Thank you very much. It has been very useful. Enrique, Marisa y por supuesto Gemma. Insisto que para cualquier cosa las empresas siempre pueden ponerse en contacto con nosotros. Toda la información está en nuestra web que acabamos de colgar el link en el chat. Muchas gracias y seguimos. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego. Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernua.